tengo casos de señoras que desaparecieron a su hija y se quedaron con los niños. Entonces la abuela, pues es mamá y trabaja y... ¿Qué pasa, gente? Esto es 11:11 y los próximos 11 minutos y 11 segundos. Luis Zamora está con nosotros, es el subsecretario de Derechos Humanos del Estado de Nayarit. ¿Cómo estás? Bien, José Luis. Muchas gracias por... A ver, hace días, y platicamos también un par de días, estuvo acá con nosotros el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y este asunto ha hecho que se complique para algunas personas. Hay quienes creen que es lo mismo y que no es lo mismo. ¿Qué haces exactamente, Luis? Cuéntame. Sí, fíjate que ha sido una confusión precisamente de los ciudadanos. A mí me han reclamado cosas. Ajá. No sé si a Maximino le esté reclamando. Con Max, a mí no me toca. No, cuéntame. Fíjate que la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Nayarit Sí. es aquella institución autónoma que recibe las quejas de los ciudadanos ante abusos de autoridad. Sí. Esa es una violación al derecho humano. Cuando es una agresión entre ciudadano y ciudadano se le llama delito. Sí. Es una violación a los derechos, pero es un delito. Y ahí tú interpones una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Pero cuando es de la autoridad ante los ciudadanos se le llama violación al derecho humano. Entonces, si te están haciendo violaciones a los derechos humanos, es decir, de la autoridad de los ciudadanos, acudes a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos que preside actualmente Maximino. ¿Cuándo acudo contigo? Ok. La Subsecretaría de Derechos Humanos se incorpora después de la desaparición de los estudiantes, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y la Secretaría de Gobernación les dice a las entidades federativas, a través de un decreto presidencial, incorpórese una unidad de derechos humanos que tenga al menos rango de dirección para iniciar todas las altas violaciones a los derechos humanos, como desaparición de personas, trata de personas, tortura, porque entonces, ¿quién va a tratar esos problemas? Y son problemas del tema de gobernabilidad. De acuerdo. Y son los temas que nosotros estamos llevando. Y acudimos, estas quejas que hacen los ciudadanos a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, recomienda a las instituciones y nosotros le damos el seguimiento a esas recomendaciones. Y no solamente eso, ¿qué política pública hace el Estado para prevenir esas violaciones a los derechos humanos? Oye, Luis, debe ser tremendamente desgastante, ¿no? El estar en esta posición en la que estás. Es decir, conoces casos de los cuales a veces me imagino que no querrías conocer, ¿no? Sí, fíjate que mi primer caso fue un caso de tortura. Al día siguiente me dieron mi nombramiento y pregunté primero dónde estaba mi oficina y me dijeron, pues búscala aquí en Palacio de Gobierno. ¿Neta? Entonces estuve recorriendo, yo creo que conozco todas las oficinas de Palacio. Estas cúpulas, incluso hay oficinitas, sí. Yo no sabía que había oficinas en las cúpulas estas de Palacio, porque era una penal. Y sí, hay unas escaleras de caracol que llega a una oficinita pequeñita. ¿Y te mandaron hasta allá? ¿Okay? No, fui a recorrer todas y me encontré la sorpresa que no había una oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Varios compañeros me decían, oye, no me dejaron nada en el cajón. O sea, se crea un organismo, pero les vale gorro. O sea, nada más está creado en su momento. Yo creo que pertenecía al cuerpo, al heroico cuerpo de aviadores, porque no había nada, no me hicieron una entrega-recepción. O sea, había alguien que cobraba. ¿Empezaste de cero, entonces? Empecé en cero, despachando en los pasillos. Y el primer caso, al siguiente día, fue un caso de tortura por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que se llevó a buen rumbo. Hubo ahí el acuerpamiento de esta persona, se logró sacar del Estado y pues salvaguardar su integridad que nos daba la comisión, ¿no? Ahorita es un caso. La Comisión Interamericana primero te da pues ciertas resoluciones, pero un caso nada más había 40 en el país, en el mundo, perdón. Sí. Y una era de Nayarit. Wow. Una tortura pues con el exfiscal, ¿no? Edgar Beitia. Al tercer día recibo familias de personas desaparecidas, todavía no existían los colectivos. Para nosotros era un tema totalmente nuevo. Hoy te lo digo con toda claridad, es un tema sui generis. Sí. ¿Por qué? Porque cómo se hace la investigación de una persona desaparecida. O sea, pues se tenían
elementos para la investigación de un homicidio, de un feminicidio, pero para una persona desaparecida no existía. Que no tiene certeza de nada. Incluso no existía ley para perseguir ese delito. Entonces, nosotros nos adelantamos a una iniciativa que se llamó la Comisión Interinstitucional de Personas Desaparecidas, que contemplaba dependencias federales, dependencias estatales y municipios, precisamente para empezar a abordar el tema. Y otra cosa, empezamos a empoderar a las familias. Yo, pues a veces echo chascarrillos, porque les digo que mi posición es como el palo de gallinero de ambos lados. Ajá. De las familias, porque ellos me dicen, es que tú eres gobierno, no vas a estar de nuestro lado. Exacto. Y luego también recibo regaños, o bueno, por lo menos hay señalamientos de las dependencias, exactamente, porque me dicen, es que tú estás del lado de las víctimas. Entonces soy el palo de gallinero de ambos lados. Es desgastante, sí, pero fíjate que es gratificante. Me ha enseñado a conocer a las familias, ser parte de ellas. Incluso yo les agradezco a las familias que me hayan tomado pues esa cercanía y que hayan confiado en su servidor, y que claro, cada paso que damos, cada acción que hacemos, pues es con el apoyo del gobernador. Oye, del Luis, estado. pero complicado también el asunto de que cualquiera que sea la noticia, normalmente no son buenas noticias. O sea, te toca ser el portador de noticias que entendemos como buenas, ¿no? Se localizó a una víctima, se hizo tal, pero en el fondo no son buenas noticias. O sea, estas cosas no tendrían que estar pasando. Esta subsecretaría probablemente no tendría ni siquiera que existir. Claro. En un mundo ideal, ¿no? Y eso me imagino que debe ser tremendamente complicado. Sí, no es lo mismo estar tratando con un campesino que perdió su cosecha. Exacto. Por una lluvia, ¿no? Una inundación. Y que le vas a dar una solución. Y que al final hay un presupuesto que pudiéramos subsidiar para esos campesinos. Una vida perdida aquí y no no la es lo vas a mismo recuperar. tratar con una madre que no tiene a su hijo, sí, y que lo tiene buscando años, lo tiene buscando días. ¿Y qué le dices a ese familiar? Ahora, nos podemos estancar en ese asunto, en el asunto de lamentarnos de lo que ha pasado, pero algo interesante, y en gran parte por eso estás aquí, Luis, es de que están intentando crear que esto ya no pase, ya pasó. Claro. ¿Sí? No se trata de superarlo, se trata de vivir con esto, pero que no pase. Y están implementando una serie de programas que a mí me parece que son muy atractivos. Sí, fíjate que la pregunta inició, ¿qué hacemos para prevenir la desaparición? A mí me la preguntó el gobernador. Y dije, pues, ¿cómo la previenes? Exacto. Porque por lo regular es un modus operandi entre las bandas criminales. Sí. No generalizamos, no criminalizamos la desaparición, pero no podemos llegar con ellos a decirles, oye, no desaparezcan. Es su modus operandi. Pero lo que sí podemos es anticiparnos ante una decisión que tomen, porque la gran mayoría son jóvenes. Sí. Y el 90% son hombres. En el tema de desaparición, 92%. Hay un porcentaje mínimo de mujeres, pero que también hay mujeres. Sí. Y lo que estamos creando es, o nos dimos cuenta, que la violencia y la delincuencia no es el problema real. El problema real viene en el tejido social, en el tomar una decisión el joven. Me voy al tema de las adicciones o me voy a un camino más difícil, pero que al final voy a estar previniendo una violación al derecho humano. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, la desaparición le hace una persona a otra persona, sí. La tortura la hace una persona a otra persona, la trata de personas una persona a otra persona. Y si nosotros empezamos a generar una conciencia en la juventud, en la niñez, del respeto a los derechos humanos, porque los derechos humanos, más que derechos, también son obligaciones. Sí. Yo tengo el derecho a que no se me desaparezca, pero tengo la obligación de no desaparecerte. Tengo el derecho de no torturar, pero también tengo la obligación de no torturarte. Exactamente. Y entonces, si nosotros generamos un canal de conciencia y de sensibilización, de que tener tolerancia y ser promotores de paz, esto es lo que buscan estos talleres. Y a esto es lo que me refiero, de que creamos un programa, un taller transformacional, sí. Que va enfocado a la juventud, precisamente para que nosotros tengamos una prevención en violación a los derechos humanos, y va desde el descubrimiento del joven de sí mismo, sí. Desde liderazgo, desde programación neurolingüística, desde reglas y límites, desde un taller de transformación
donde el joven le brindemos herramientas para que se descubra a sí ¿Por qué mismo. apostarle a esto cuando probablemente sea algo que no vas a cosechar? Es decir, quizá tú vas a sembrar, pero no vas a ver los resultados. ¿Por qué? Efectivamente, creo que, como dicen, una persona no puede cambiar el mundo, pero a veces por una persona cambia el mundo. Y nosotros con este programa queremos demostrar, porque ya lo hemos hecho, hemos ido a escuelas donde jóvenes... ¿Y ha dado resultado? Claro. Y podemos hacer entrevistas de los directores de las escuelas donde se redujo la violencia en un 80%, o sea, medible, donde aquellos jóvenes que eran agresores, que eran violentos o que incluso estaban en adicciones, nosotros tenemos datos. Hace recientemente UNICEF acaba de reportar un sondeo de 8,500 jóvenes en México, Sí. donde el 73% debido al confinamiento ha manifestado el que necesita la atención para el bienestar físico y emocional. Sí. Y un 30% ha manifestado ansiedad y un 15% depresión. Se puede, el asunto es hay que sembrar la semilla, se está sembrando, se nos está acabando el tiempo y yo todavía te quería preguntar si todavía la gente rumora que va Luis Zamora, pero se me hace que ya no nos va a dar tiempo. Regresas, ¿no? Lo decimos más adelante, ya que sean los tiempos. Me parece perfecto. Oye, gran trabajo, de verdad. No, muchas gracias, José Luis. Siempre vas a tener detractores, eso te queda claro, ¿no? Sí, yo creo que el trabajo mata grilla y también